un estudio del Antiguo Testamento? ¿Han llevado algún curso del Antiguo Testamento, Isaías, Zacarías, de manera estructural, aporte teológico? Y muchos, yo digo, no digo todos, pero muchos sí, no han llevado este curso, ¿no? No hay en sus iglesias un estudio profundo del Antiguo Testamento. Y lo triste es que sí forma parte de la Biblia, y muchos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el mensaje de Dios, pero no estudiamos el Antiguo Testamento. Y nuestra manera de estudiar, ¿cómo es? Por porciones, por textos sueltos, ¿no? A nuestra conveniencia. Éxodo 12:12. Jehová, vosotros estaréis quietos porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese texto me encanta, dice, ¿no? Entonces hemos aprendido tristemente a utilizar simplemente textos del Antiguo Testamento para nuestra conveniencia o para algún estudio temático que el pastor trae, ¿no? Hoy vamos a hablar de la santidad y cita algunos pasajes de Éxodo, de Levítico, pero no entiende la estructura de Levítico, no entiende el aporte teológico de Levítico y mucho menos el aporte panorámico. Muy bien. Entonces, en este curso, ¿qué vas a aprender tú? Tres aspectos importantes del Antiguo Testamento. Uno, su estructura. Dos, su aporte teológico. Tres, su aporte panorámico. Muy bien, su aporte panorámico. Vamos a entrar en ese detalle. Muy bien. Síntesis, ¿no? Síntesis, porque recuerda cómo se llama el curso. Síntesis, ¿no? A ver, ¿qué es síntesis? Vamos a ver esto. Síntesis es una explicación abreviada en la que se expande los aspectos más importantes de un texto en específico. Ojo, que no solamente se debe tocar las ideas o los puntos principales, sino también dejar en claro, subraya eso, anote, sino también la relación y conexión entre ellos. Y eso es muy importante a la diferencia de algunos estudios sintéticos que se hace no solamente en el campo bíblico, sino también en el campo secular. Entonces, la síntesis es el estudio simplificado, abreviado, tomando datos importantes, puntos importantes, palabras importantes, personajes importantes. Exacto, pero en este curso, amado hermano, yo te voy a no solamente tocar los puntos importantes, sino esos puntos importantes lo vamos a llevar a una conexión y a una relación, pero a la misma vez, ese libro lo vamos a ver en el panorama de la Biblia. Entonces, esto no se trata síntesis de Josué, y explico Josué nada más, sino que tú vas a ver cómo Josué está apuntando a la línea teológica de la Biblia. Y cómo Josué se deja, perdón, tiene una fuerte conexión y relación con los libros que están antes de él y después de él. Josué, en este caso como ejemplo, es un libro que va a aportar mucho en cuanto a la teología y al panorama de la Biblia. Entonces, acá no solamente te estoy enseñando el libro de Josué, no, todo el Antiguo Testamento como una hilación. Y cómo cada uno de estos libros se relacionan y se conectan entre sí. Alguien colocó un ejemplo muy hermoso, ¿no? La Biblia es como nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? Que tiene neuronas, ¿no? Y hacen sinapsis, ¿no? Hacen sinapsis. Cada neurona se une. Cada neurona tiene una unidad, una relación, una conexión, ¿sí o no? Y cuando se unen es una sinapsis, hacen una relación, una hilación hacia un punto específico. Eso pasa también con la Biblia. Los 66 libros tienen una relación y una conexión importante. ¿Dentro de qué? Dentro del panorama, anote eso, dentro del panorama. ¿Y qué más? La teología bíblica. Muy bien. Panorama. En una vista panorámica de cada libro, veremos todo lo que pasa en ese libro. Entenderemos la continuación de cada historia detallada en cada libro, como también en toda la Biblia. Ahora recuerda que vamos a ver más adelante que estamos viendo el panorama de la Biblia en un sentido histórico, y eso te lo voy a explicar después. Por eso quédate hasta el final, que vas a aprender un poco de lo que es panorama y un poco de lo que es teología bíblica. Ahora, cuando hablamos del panorama, nos referimos a que el libro que vamos a tocar, en este caso Josué, el que nos tocaría, lo vamos a ver en panorama, no una vista panorámica de lo que es el libro. Recuerda que aunque no estamos estudiando el libro a profundidad, pero sí estamos extrayendo la parte importante donde ese libro está aportando en el mensaje histórico y en el mensaje teológico de la Biblia. Muy bien. Entonces es muy importante entender eso. Por eso estamos aprendiendo 3 puntos acá, de cada libro. Su estructura, su aporte teológico y su aporte panorámico. Anote eso.
Anote su estructura, su aporte teológico y su aporte panorámico. Y los que han pasado conmigo Pentateuco lo saben, porque cada libro que hemos dado, Génesis, Deuteronomio, Éxodo, ustedes se han dado de cuenta que yo lo he estructurado, ¿sí o no? Que Éxodo se estructura en 3 puntos importantes, ¿no? O en 4, en 5, Levítico en 3. Y esa estructura aporta a lo teológico y aporta a la historia panorámica de la Biblia. No olvide eso, amados hermanos. Esos 2 puntos o 2 términos son muy importantes para la comprensión bíblica y no sacar conclusiones equivocadas. Muy bien, avanzamos. Estudiaremos esta introducción del Antiguo Testamento bajo 6 puntos importantes para esta lección de repaso. Alguien dirá, ¿no? Hermano, yo no voy a entrar porque yo estaba en la primera lección, dirá, ¿no? Entonces, seguro vas a dar lo mismo. Creo que no me conocen, ¿no? Recuerden que cuando yo siempre empiezo algo, aunque sea por repaso, siempre estoy añadiendo algo nuevo, algo nuevo. Así que, aunque sea un repaso, tú no te quedes sin lo que hoy vas a aprender. Muy bien, muchos de los que están acá han empezado el curso y mira lo que hoy te vas a llevar. Algo preciosísimo, amado hermano. Continuamos. ¿En qué 6 puntos vamos a ver todo esto? ¿Lo veremos? ¿Les parece? A ver, vamos a ver. Espero que ya están anotando, ¿no? Ahí tenían que estar, ya tenían que estar ustedes con su resaltador, con su cuaderno, con su regla, con su compás, con su transportador, ¿no ve? Todo completo, por eso también yo dije, no saldré ahora el lunes, ¿no? Mejor les daré un tiempito, estaban tal vez, por la gracia de Dios, tal vez no estaban con resaltador, no tenían cuaderno, estaban sin lápiz, sin compás, sin regla, y mira, hoy tienes que estar preparado. Así que anota, anota. Hermano, ¿para qué voy a anotar? Si solamente yo saco fotos, ese es sencillo. No, alguien lo dijo que está acá, ¿no? Alguien, nuestra amada hermana Pati. ¿Has visto cómo ya anota? Anota y anota y anota, porque en el apunte, amados hermanos, hay mucha riqueza también cuando tú haces tu propio estudio. Te lo digo por experiencia. Tú vas a ver aquí en mi escritorio un montón de cuadernos y esos cuadernos, ¿sabes por qué están así? Porque yo anotaba y anotaba y anotaba. Aunque el pastor, el líder que nos enseñaba, daba un tema, yo colocaba de mi parte, venía algo en mi mente y lo colocaba y lo colocaba. Entonces, el apunte es muy bueno, no solamente te enfoques en sacar fotos, apunta, trabaja tu mente, hermano. Haz trabajar tu mente, haz trabajar ah, y poder llegar a ese acceso de poder comprender y buscar en tu propia mente pasajes bíblicos, hermanos, ¿no? Por eso algunos me dicen, hermano, ¿tú cómo sabes tantos textos? A ti no se te ve nada. No es que yo no sé muchos textos, ¿no? No, es que yo tengo ya marcado algunas partes de la Biblia ya en mi mente. Cuando yo estoy estudiando, mi mente empieza a trabajar. Entonces, para eso implica mucho esfuerzo y dedicación. Recuerda que esto no es un devocional, esto no es, has venido aquí tal vez a un charla de motivación, no, esto es un estudio bíblico serio, serio, serio. Entonces, cada uno va a poner de su parte. Si aprendes, amado hermano, es porque tú te estás esforzando. Y si no, es porque has venido acá solamente para curiosear, para perder el tiempo. Pero si no hay un sincero interés por un estudio bíblico serio, hermano, tú no vas a rescatar nada. Por más que hoy aprendas, igual se va a ir, porque tú no tienes la motivación correcta. Así que empieza, anota, anota ahí, porque alguien me dijo, ¿no? Yo ahí estoy anotando, hermanos, anota, haz trabajar tu mente, hermano. Tal vez algo, mientras yo digo algo, se te viene a la mente, este texto, esta parte más. Entonces, un cuaderno es muy, pero muy importante. Avanzamos. Punto número 1, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Punto número 2, relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Punto número 3, ¿qué más vamos a ver acá? ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? Punto número 4, ¿cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestras Biblias? Punto número 5, estructura del Antiguo Testamento. Punto número 6, los 7 periodos del Antiguo Testamento. Así que voy a dar un tiempito para que anoten, ¿ya? Entonces, vamos a ver este estudio de repaso, esta introducción, bajo 6 puntos importantes. ¿Cuáles son? Número 1, ¿qué es el Antiguo Testamento? Número 2, ¿cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Número 3, ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Número 4, ¿cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestras Biblias? Muy bien. Y número 5, estructura del Antiguo
Testamento. Muy bien. Estructura del Antiguo Testamento. Entonces, amados hermanos, estos 6 puntos vamos a tocar. Muy bien. Acá les hago un paréntesis. Por favor, apóyenos en compartir. Estamos saliendo ya en Facebook. Les ruego, les suplico, vaya un momento a su página ahí. Comparta en sus grupos de WhatsApp. Ayúdenos a extender. Este mensaje es algo tan importante, amados hermanos. Este estudio es lo que está faltando. Comparta con su iglesia, con sus hermanos. No, no, como alguien dijo, no coma solito. Alimente a otros también, como lo estoy haciendo yo. Muy bien. Compartamos la señal, amados hermanos. Muy bien, vamos a empezar por el punto 1, ¿no? El punto 1, ¿cuál es? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Y con eso vamos a empezar. Avanzamos. El punto 1, ¿qué es? ¿Qué es el Antiguo Testamento? Iniciamos con esta pregunta, ¿no? Nos referimos a los 39 primeros libros de nuestras Biblias. La palabra testamento está basada en una palabra latina que se traduce del griego y el hebreo. Muy bien, para eso vamos a ver el siguiente cuadro, ¿no? De la palabra testamento, ¿no? Que viene del hebreo y el griego como pacto, ¿no? Entonces, en el hebreo es berit, que también significa pacto. Luego se hizo la traducción al griego con diateque, que también es pacto, y también ya posteriormente ya con la imprenta al latín con la palabra testamentum, que tan significa, traducido es pacto o testamento. Y ya en nuestro español es testamento, que también simboliza o significa pacto, acuerdo o voluntad dual, es decir, entre dos partes. Entonces, ¿qué es el Antiguo Testamento? Es el pacto antiguo, es el testamento antiguo, es el pacto, el acuerdo de Dios con un pueblo. ¿Cuál? Israel. Entonces, anote ahí, anote en sus cuadernitos, ¿ya? El Antiguo Testamento es la historia del pacto de Dios con Israel. Los 39 libros van a narrar la historia de cómo Dios trató con un pueblo singular, Israel. Muy bien, entonces tú ya sabes qué es el Antiguo Testamento, ¿no? Ahí no vemos todavía la mención de la iglesia porque estamos estudiando la historia del Antiguo Testamento. Un testamento o un pacto, perdón, un testamento es un pacto, un acuerdo. ¿Entre quiénes? Dios y los judíos. Dios prometió cumplir sus promesas si el pueblo cumplía con obediencia al pacto que él hace con su pueblo. Para ello, les dio leyes para guiar su vida. Tenían tabernáculo, sacerdotes, ritos, sacrificios de animales. De manera que el Antiguo Testamento, subraya eso, anote eso, es la historia del trato de Dios con su pueblo Israel. Sencillo. Si alguien te pregunta, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿Tú qué vas a decir? Es la historia de Dios con su pueblo que se basa en su pacto que hizo con su mismo pueblo. Aunque esto es la historia del pacto con ellos, también veremos en este curso que son más motivos para el cual, que son también motivos por el cual debemos estudiar el Antiguo Testamento como, sobre eso, la teología bíblica, ¿no? Aunque es la historia de Dios con Israel, aunque habla de un pacto ya antiguo con el pueblo de Israel, el apóstol Pablo nos indica que todo esto también se escribió para nosotros, para que aprendamos de ellos algo bueno y lo malo también empecemos a desechar. Entonces, aunque la Biblia en el Antiguo Testamento le habla a Israel, es para Israel, trata con Israel, pero también tenemos un sentido aplicativo a quienes, a nosotros en esta dispensación de la gracia. Por lo tanto, no podemos rechazar el estudio de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a aprender mucho en cuanto a la teología bíblica. Entonces, la teología bíblica se trata de eso, pues, de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento. Punto número 2, relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí vemos. La relación entre estos dos testamentos se basa principal y sencillamente en la persona de Jesucristo, en el sentido que ambos hablan, se centran y enseñan de Cristo, ¿no? Ahí anote esto. ¿En qué sentido hay una relación? En Cristo. Ese es el punto central. Entonces, no vamos a tratar de encontrar similitud entre judíos y ahora la iglesia netamente gentil.
No. Si vas por ese punto, vas a equivocar las cosas. Por eso muchos se equivocan con la teología del reemplazo, ¿no? Bueno, Dios trabajaba con un pueblo, Dios desechó ese pueblo, ahora nosotros somos la Israel espiritual. No, son dos cosas distintas. ¿Por qué? ¿Por qué te has perdido el detalle del punto importante? Porque los dos testamentos van a apuntar a la persona de Cristo. En ese sentido se van a relacionar más específicamente en la persona de Jesucristo. De manera que los dos testamentos van a hablar, se van a centrar y van a enseñar de quién. De Cristo. Lo demás tú tienes que entenderlo en la línea teológica que la Biblia misma va a desempeñar a cada personaje, sean judíos, sean patriarcas, sean naciones gentiles, sea la iglesia de Dios. Son puntos distintos, pero la relación principal que tiene el antiguo y el nuevo, ¿cuál es? Cristo. Muy bien. De manera que la Biblia es tanto cristocéntrica como cristotélica. Tarea para la siguiente semana, para el viernes, anótense ahí. Ya están ahí los 32 que están acá y los que están en Facebook ya están anotados en mi libro de las memorias míos, ¿no? Así que anote. La siguiente semana me presenta, el día viernes, perdón, me presenta concepto, qué es cristocéntrico y qué es cristotélico. Muy bien, anote eso. No, hermano, tarea no queremos. Bueno, aquí has venido a estudiar. Has venido a estudiar, no has venido a un devocional, algo pequeñito y algo ligero. Si no te gusta el estudio, este curso no es para ti, así de sencillo. Aquí hemos venido a estudiar. Muy bien. Anote entonces, ¿qué me tiene que presentar? Concepto. ¿Qué es cristocéntrico y cuál es el concepto de cristotélico? Parecen palabras similares, pero no lo son. Y son conceptos distintos. Muy bien. Entonces, ya me tiene tarea para el viernes. Muy bien. Voy a revisar. Voy a ir, no sé cómo lo haré. No, voy a mandar drones, no sé qué haré. Pero el que no hace tarea, el que no hace su trabajo, no va a llover en su país por 3 años y medio. Voy a orar como Elías. A ver, vamos a comenzar. El campo es vasto dentro de la relación de los dos testamentos. A continuación tocaremos algunos puntos fundamentales, ¿cierto? Si nos dedicaríamos a hablar solamente de la relación que hay entre estos dos, es mucho, hermano. Mucho es lo que se tiene que estudiar y ver. Recuerde que este es un curso panorámico, solamente estructurado, apuntando a los libros. Ahora, quiero que entendamos lo siguiente también. No se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Muy bien, y eso lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Así que apunte y tome mucha atención. Con este cuadro, amados hermanos, no estoy diciendo que todo esto es la verdad. No, esto es un pedacito, ¿no? Hay mucho campo por hablar de la relación entre los dos pactos. Pero aquí un poquito te lo he querido resumir. Ahí vemos, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto estaba escondido en el Antiguo Pacto. Esto es cierto. Por eso el apóstol Pedro en su carta diría, ¿no? Que los santos profetas inquirieron buscando saber en qué tiempo y para qué persona estaba dado estas promesas, ¿no? Y Pedro añade, ahora sabemos que era para ustedes era esta promesa, ¿no? Entonces, ya vestigios del nuevo pacto ya estaban escondidos en el antiguo pacto. Por eso es importante la relación, pues, amados hermanos. ¿De qué te sirve tener claro el Nuevo Testamento si no has comprendido la base, el Antiguo Testamento? En realidad, amados hermanos, debíamos partir del Antiguo Testamento. Por eso estoy haciendo este curso, Panorama del Antiguo Testamento, para que entiendas a lo que se va a venir después en el Nuevo Testamento y el mensaje va a ser más esclarecedor, más claro, más nítido va a ser. Tristemente, yo estaba viendo algunos líderes que solamente basamos Apocalipsis, Mateo, ese tipo de cosas, pero no hacemos un estudio del Antiguo Testamento. Por eso este curso es muy importante, Panorama del Antiguo Testamento, de manera que el ministerio que mi persona está liderizando tiene un vasto campo para la instrucción y la preparación del creyente que me está escuchando. Estos cursos no son dados al azar, no es porque son bonitos, porque me interesan, no. Es porque usted lo necesita. Usted necesita comprender el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Por qué? Porque dice que el nuevo pacto estaba escondido ¿dónde? En el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento tenemos indicios del mensaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Pacto no está terminado. Uy, eso está muy bueno. El Nuevo Pacto no está terminado sin el Antiguo Pacto, a eso, ¿no? El Nuevo Pacto no está terminado sin el Antiguo Pacto, ¿no? Ahí corregimos la diapositiva.
No está terminado, de manera que no es completo. Si tú tienes un estudio completo del Nuevo Testamento y no tienes un estudio completo del Antiguo, no tienes un estudio completo. No, estás individual. No, los dos son unidad. El nuevo pacto no es claro sin entender el antiguo pacto. Eso es muy cierto, güey. Por eso, amados hermanos, confunden ciertas cosas como Apocalipsis capítulo 12, ¿no es cierto? De la mujer ramera, que es la iglesia católica, perdón, Apocalipsis 17, que es la iglesia católica, que este, que el otro. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que eso que nos está narrando el Nuevo Testamento ya estaba en el Antiguo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a llevar a una interpretación correcta y mucho menos a una aplicación bíblica. ¿Ahora entiendes por qué muchos se confunden? No, pero 7 colinas. Roma está instituido bajo 7 colinas y dice que la mujer es una ciudad. Roma es la ciudad. ¿Qué has hecho tú? Un estudio solamente con tu comprensión del Nuevo Testamento, pero no has ido al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya hablaba, nos va a dar detalles claros de lo que el Nuevo Testamento arrojó con más claridad. Lo mismo pasa con Mateo 24, ¿no? Lo mismo pasa con Mateo 24. ¿No? Ahí Jesús está dando un sermón escatológico, guerra sobre guerra, nación contra nación, pestes, hambre, persecuciones, etcétera, y a nuestros días, ¿no? Ah, hermanos, hoy estamos viendo eso. Muerte, matanza, pestes, guerra sobre guerra, ahí se está cumpliendo. Pero si hubieras leído el Antiguo Testamento, en especial los profetas mayores y menores, entenderías que Jesús no está hablando nada nuevo. Jesús está citando las escrituras del Antiguo Testamento. Eso pasa por no entender el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no es claro sin el Antiguo Testamento. Mientras más comprensión tengas del Antiguo Testamento, más claro, más nítido, más pleno vas a ver y entender el Nuevo Testamento. Cristo es anunciado como el Mesías venidero. Cristo es presentado como el Mesías que ya vino. Inicia la revelación de Dios con el Antiguo Testamento, con el Génesis, y con Apocalipsis termina la revelación de Dios, ¿no? Empieza la revelación, termina la revelación. En pocas palabras, el canon está cerrado. La salvación es por medio de la fe en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la salvación sigue siendo por medio de la fe. Muy bien, entonces hay una idea que surge, y es bueno decirlo ahora, sé que muchos lo saben, pero estos videos pueden llegar a personas que son nuevas, y alguien todavía puede pensar y escuchar de la siguiente manera, ¿no? En el Antiguo Testamento la salvación era por las obras, ¿no? Había que obedecer. En el Nuevo Testamento es por gracia. Antes era por las obras, ahora es por gracia. No, jamás, nunca, nunca fue por obras, jamás, nunca. En los dos testamentos y en toda la historia bíblica, siempre la salvación fue por medio de la fe. Fue por medio de la fe, ¿no? Tampoco fue por la ley. A ver, aquí voy a dejar un momento de compartir y esto te lo voy a aclarar. Mira, te voy a dar ejemplos, porque alguien dirá, no, pero en el Antiguo Testamento ahí vemos la ley de Dios, los 10 mandamientos. El que cumplía eso, bendición. El que no cumplía eso, castigo. Por eso estaba la justificación. Así se justificaba. No, mentira. ¿Sabes por qué? Porque antes de la ley, ¿acaso entonces no había salvación? Había salvación, pues hermanos. ¿Cómo se salvó el padre de la fe? Abraham. ¿Había ley? ¿Guardaba la ley? No. Tenía los principios de la ley que Moisés va a dejar, sí, pero no había ley establecida. No había un pacto que Dios ha hecho con el pueblo. De ahí que los sabadistas se equivocan, ¿no? Es que vemos el sábado desde el Génesis y Abraham guardó el sábado todavía, ¿no? No, nunca fue la salvación por obras. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento siempre fue por fe. Lo dice Pablo en Romanos. Nuestro padre Abraham fue justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y lo dice también en Gálatas, porque la ley vino 400 años 50 después de Abraham. Ya había justificación, ya había gente que se salvaba, como Noé, y no estaban bajo la ley. Entonces, toda la Biblia, ¿qué está arrojando? Una teología, anote eso. La salvación siempre fue por fe. Y ahí es donde contribuye el autor a los Hebreos, el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando dice el autor a los Hebreos, Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces, ¿qué nos está revelando en porción del Antiguo Testamento? Por fe. Pero cuando ya llega Jesucristo y Pablo empieza a escribir sus cartas, ¿qué decimos? Que la salvación fue por fe en Cristo, en el Mesías. Pero alguien dirá, pero hermano, en el Antiguo Testamento no había Jesús. Por eso la comprensión de los dos.
En el Antiguo Testamento era por la justificación en la fe del Cristo que iba a venir, y en el Nuevo Testamento es por la justificación por la fe del Cristo que ya vino. Anoten eso, voy a repetir. En el Antiguo Testamento la justificación era por medio de la fe en el Jesús o en el Mesías que iba a venir. Y en el Nuevo Testamento la justificación es también por medio de la fe, pero en este caso en el Jesucristo que ya vino. Antiguo Testamento, el que vendrá. Nuevo Testamento, ya vino. Por eso el Antiguo Testamento proclama a Cristo, anuncia a Cristo. El Nuevo Testamento ya da evidencias de que Cristo ya vino. El Mesías ya estaba presente. Muy bien. Entonces, saque de su teología eso. Antes era por la ley, antes era por eso, hermano. No, ahora no, es por la gracia que somos salvos. No, y eso siempre ha habido gracia. Lo expliqué en Apocalipsis. No, no confundamos el término gracia con la dispensación de la gracia. Son dos términos distintos. Ya enseñé todo eso. Muy bien. Por eso no se pierdan los cursos que estamos dando acá, que todos son paralelos. Uno ayuda al otro, el otro se apoya en el otro. No se pierdan los estudios. Vamos a continuar. Muy bien. Mira, estamos todavía en la superficie y ya estamos aprendiendo. En el antiguo pacto se anunciaba la futura restauración de Israel. Esto es importante por lo que vamos a ver más a continuación. Anote, el antiguo pacto, en el antiguo pacto se anunciaba la futura restauración de Israel. En el nuevo pacto se cumple en plenitud la restauración de Israel. Y de esto va a tratar los 7 periodos del Antiguo Testamento. En una futura restauración. Malaquías nos finaliza con eso, ¿no? Una futura restauración. ¿Y cómo acaba ya Apocalipsis? Israel restaurada y la instauración de la iglesia y el reino eterno. Todo se ha cumplido. Entonces, hay algo muy importante que entendamos en estas dos cosas en cuanto a Israel. En el antiguo pacto se anuncia la restauración y en el nuevo, Israel restaurado. Con esto dejamos entender que Israel es el pueblo de Dios. Israel está en los planes de Dios. Nadie le quita su primogenitura. Ellos son el pueblo escogido de Dios. Muy bien. Avanzamos. 3. ¿Quién escribió el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es una parte de la Biblia y todos sus libros, los cuales son 66, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estoy hablando del canon completo, ¿no? La Biblia, ¿cuántos libros tiene? 66, el cual usó como herramientas ¿a cuántos autores? A más de 40 autores entregados a Dios por un periodo, anote eso. En realidad, los 66 libros fueron escritos, hablando del tiempo escritural, hermanos, ojo, tiempo escritural, aproximadamente en 1600 años se escribió desde Génesis a Apocalipsis. Ojo, tiempo escritural, no el periodo de las épocas, porque fueron muchos años, ¿no? Más de 4000, 5000 años. Pero hablando de la línea escritural, del tiempo escritural, 1600 años aproximadamente. Ahora, los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por lo menos por 30 diferentes autores. Mira qué interesante eso, ¿no? Más se sobrepasa la cantidad de autores en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. Qué interesante eso. En un periodo de 1000 años aproximados, ¿no? 1400 al 400 antes de Cristo, los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Segundo Timoteo 3:16 aclara esa verdad. Dios guió a los autores a escribir lo que él quería que ellos escribieran. Y de eso vamos a hablar en el curso de evangelismo, de los evangelios sinópticos. No te pierdas el día miércoles de la siguiente semana. Muy, pero muy bueno lo que se viene ahí. En este curso estudiaremos al autor y a la fecha de cada libro, como lo hemos hecho, ¿no? En nuestro primer módulo. ¿Cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestras Biblias? ¿Cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestras Biblias? Y aquí te voy a presentar un cuadro estructural de la Biblia, ¿no? Escritural, perdón. Entonces, lo que te había dicho, ¿no? El Antiguo Testamento se escribe, ojo, repito, línea escritural. Muy bien. Estamos hablando del tiempo de la escritura. 1000 años aproximadamente de duración escritural. Ha habido después 400 años aproximados, conocidos como el periodo intertestamentario o el periodo del silencio, que vamos a abordar también, creo que en este curso un poquito más adelante, pero más específicamente en Evangelios.
El Nuevo Testamento fue escrito en 100 años aproximadamente, ¿no? De duración escritural. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos 1000 años aproximadamente, ¿no? De los 39 libros, en el Nuevo Testamento los 27, 100 años. Ojo, que voy a preguntar la siguiente semana, hermano, ¿cuántos libros componen el Antiguo Testamento? Si usted me dice 30, 27, 66, reprobado, reprobado. No va a volver al discipulado. Es muy importante que estos detalles ya los sepamos de memoria. Es muy importante que ya tú lo sepas de memoria, hermano. ¿Ya? Tienes que saber de memoria. Antiguo Testamento, 39. Nuevo Testamento, 27. ¿Sumados cuántos son? 66. Muy bien. Ahora, en paréntesis a estas dos líneas que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, surgió 400 años aproximados de silencio. Muy bien. Pero en este tiempo, no es que no había escritura, había escritura. Había libros que se han escrito, pero no inspirados. Esto se les conoce como los libros apócrifos. ¿Cuáles son? Apocalipsis de Esdras, Tobías, Judith, Eclesiásticos, Baruch, la carta de Jeremías, Susana, oración de Azarías, oración de Manasés, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, libro de Enoc. Todos estos libros, ¿dónde se han escrito? ¿En qué punto de la historia? En los 400 años de silencio. Ahí se han escrito todo eso. Aunque Dios no ha levantado profetas o ha inspirado su palabra, pero ya los sabios de Israel y algunos hombres, como por trazar a ciertas historias como la de los macabeos, escribieron ciertos escritos. Muy bien. Ahora, todos estos libros no son inspirados, son escritos de la época. Por eso es que Enoc no es inspirado, porque muchos dicen Enoc, como si Enoc hubiera escrito. No escribió Enoc, amados hermanos. Salgamos de esa ignorancia. No porque diga Enoc lo va a escribir Enoc. Alguien lo escribió y le colocó libro de Enoc, ¿no? Y si tú has leído el libro de Enoc, tiene un punto apocalíptico, ¿no? Un punto ya que pasa al simbolismo, a la exageración, etcétera. Entonces, Enoch sí es un libro que sí aporta en un sentido histórico, como los demás libros, pero también hay que reconocer que no es inspirado. Y si no es inspirado, no puedes traerlo tú al estudio de la palabra de Dios, como hace nuestro hermano Armando Aldursi, ¿no? Y él dice, voy a explicar Génesis 6, ¿no? Y mira, si eran gigantes, porque Enoch, capítulo tal, versículo tal, dice, ¿no? Y podemos decir que sí, porque Judas cita a Enoch, ¿no? Judas cita a Enoch. A ver, aquí voy a dejar algo importante de sentadito, hermano. Aprendan esto también, ¿ya? Futuros maestros, futuros ah, estudios de la palabra de Dios. Pero, hermano, ¿por qué no dices que Enoch es inspirado? Si Judas lo menciona, Judas menciona, porque de tal escribió Noé, Enoch, dice, ¿no ve? Entonces ahí está, lo cita. Pero recuerda que en la época estos libros eran leídos por todos. Los judíos leían estos libros, sabían de estos libros. No era cosa novedosa. Ahora, en los autores de la Biblia, tú tienes que entender que están citando a veces a ciertos autores ajenos a la inspiración bíblica, como Pablo. Pablo en sus escritos va a citar ¿a quién? A los griegos, a los filósofos, a seguidores de Sócrates, de Platón. Y dice Pablo, y como citó, y como dijo sus profetas, como dijo sus sabios, dice Pablo, y cita ciertas cosas, ¿no ve? Por ejemplo, la comida es para la vianda y la vianda es, el vientre para la vianda y la vianda la letrina. Eso es algo que se venía de un contexto griego. Pablo va a hablar también de esto en Hechos 17, cuando va a hablar de los atenienses, ciertas verdades que ellos creían. Y Pablo está citando a los autores. Es lo mismo que está haciendo Judas. Judas está citando a un autor, a un escritor que escribió en ese tiempo. ¿Me dejo entender? Entonces, no porque en un pasaje se cita un autor escritural, ya es inspirado. No se puede hacer esa regla, hermanos, porque ese libro contradice a verdades bíblicas. Expliqué en mi estudio de Génesis capítulo 6 y cité algunos puntos de Enoch donde contradicen completamente la Biblia. No voy a explayarme en eso porque no es el punto. Entonces, error que cometemos nosotros los cristianos, ¿cuál es? Estos libros no son inspirados, algunos son católicos, hay que quemarlos, son de Satanás, etcétera. No, no. Empecemos a madurar. Estos libros, como Macabeos, Sabiduría, Eclesiásticos, ¿lo has leído? Si no has leído, ¿cómo puedes decir son de Satanás? No sirven, no. Léelos. Sí te enseñan ciertas verdades.
Si hay buena enseñanza ahí, en especial, por ejemplo, en primera y segunda Macabeos, hay mucha historia en cuanto al periodo intertestamentario, que lo vamos a ver en los evangelios el miércoles, no te pierdas ese curso. Entonces, nosotros como buenos críticos y estudiosos, nosotros no decimos del Satanás, del diablo, hay que quemarlos. No, tienen un aporte histórico, pero en mente, ¿qué reconocemos? No son inspirados. Un aporte histórico tienen, como cuando tú lees una enciclopedia mundial, la historia del mundo, la historia de las guerras. Eso te aporta, claro que te aporta, porque eso mismo te ayuda a entender el trasfondo histórico también de la Biblia, con las naciones, con los gobernantes que han sucedido a lo largo de la historia humana. Es un aporte, claro. Lo mismo son los libros que se han escrito en el antiguo, en el periodo intertestamentario. Te apoyan mucho en una comprensión histórica de esa época de silencio. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es eso. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Aunque Dios no inspiró, aunque Dios no levantó profetas, tenemos gracias a estos inscritos a apócrifos, tenemos la información de lo que pasó en ese periodo de silencio. Y escuchen lo que voy a decir. No sé si se les adelanto o no, pero esto lo vamos a tocar más el miércoles. Gracias a estos escritos, tenemos información de la preparación del Nuevo Testamento, en especial de la vida de Jerusalén a la llegada de Jesús. Es muy importante entender eso. No te pierdas el miércoles porque ahí voy a abundar periodos de las dinastías que pasaron antes de los evangelios. Precioso ese curso. Muy bien. Así que como cristianos maduros, ¿qué decimos? ¿Son de Satanás? No. Aportan a nuestro conocimiento histórico. Muy bien. Entonces avanzamos, avanzamos. Muy Mano, bien. disculpe, hay un micrófono abierto, ya sé. No deje escuchar bien. Ok. Haremos algo. Voy a silenciar. Muy bien. Creo que así vamos a continuar. No, hermano, no nos silencies. Ya ve. Misericordia, misericordia. Avanzamos. Por favor, hermanitos, sus micrófonos van a tener siempre apagados, ¿ya? Y no sé por qué estamos hablando. Tenían que estar con mi hermana Patti ahí sentadita con su cuaderno ahí listos, aprendiendo. Este es un tiempo dedicado al Señor. Si no hay disciplina, hermanos, no sé a qué tipo de estudio estamos apuntando. No, hermanos. Ya les enseñé qué tipo de estudio estamos haciendo acá. Esto no es una reunión de amigos, nada más, no. Estamos estudiando. Ponle un tiempo y dedicación, no a mí, a la palabra, a Dios. Ten respeto por la palabra. Dedícate. Veo aquí a mi hermano Héctor, por ejemplo, tiene su cámara, se empieza con su cuaderno. Es como que diga, no, nadie me moleste, estoy aquí aprendiendo la palabra. Tengamos un respeto por la palabra de Dios, no por mí. Yo siempre soy un simple hombre, nada más, un siervo inútil, como alguien diría. Tenga respeto por la... Usted está aprendiendo la palabra de Dios. Usted está aprendiendo Biblia. Así que ponga este tiempo en esmero y en dedicación a lo que usted vino a hacer, a estudiar la palabra de Dios. Avanzamos. 5. Estructura del Antiguo Testamento. Estructura del Antiguo Testamento. Los judíos del pasado, como los judíos de hoy, dividieron la escritura en tres partes: la ley, los profetas y los escritos. ¿No? Todos estos, esto es interesante, ¿no? Tienen un compendio de 24. ¿Y nosotros cuánto tenemos? 39. Hay una diferencia. 24 ellos, nosotros 39. Ahora, alguien me dice, ¿por qué ellos tienen pocos libros y nosotros tenemos más libros? ¿Será que ellos tienen menos libros y hemos aumentado algunos libros? ¿Por qué hay 24 en ellos y 39 en los nuestros? ¿Alguien? Amén. Adelante. Porque en el Nuevo Testamento se dividieron, por ejemplo, Esdras, Nehemías y Esther, que en el Antiguo estaban juntos. Y también Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas. Entonces formaban un... Reyes, por ejemplo, era un libro, junto con Crónicas, creo. Pero ellos tenían juntos, pero como para nosotros bueno, para el Nuevo Testamento era demasiado largo, por la estructura del libro era más largo y optaron por dividirlos. Amén. Sí, esa es una verdad, ¿no? Hay mucha diferencia en esto porque había libros juntos, ¿no? Como Nehemías, Esther, eran libros unidos, ¿no?
Primera y segunda de Crónicas no hay eso, ¿no? Es Crónicas nada más, ¿no? Primera y segunda de Reyes tampoco hay. Primera y segunda a Samuel tampoco hay, perdón, de Samuel no hay. Entonces, tenían libros unidos. Además que la estructura de ellos es en 3 y la nuestra es en 5, ¿no? Pero ellos lo llaman Tanaj al Antiguo Testamento, ¿no? De donde se desprende los 3 nombres en hebreo, que son Torah, Nevim, Ketuvim, que Jesús cita a los de camino a Emaús, ¿no ven? En Mateo, en Lucas 24 le dice, ¿no? Que los profetas, los escritos y los salmos, ¿no? Hablaban de mí, ¿no? La ley, los profetas y los escritos, ¿no? Entonces ellos dividían en 3. Tanaj le decían al todo el Antiguo Testamento, de donde se desprende una vez más la Torah, el Neví y el Ketuvim. Esto hablando en un contexto judío. La historia en la composición bíblica es amplia. La historia en la composición bíblica es, perdón, que hasta nuestros días se han mantenido su estructura puesta en algunos concilios, llegando a ser el total de 39 libros. Claro, ha habido un proceso en concilios donde ya se ha estipulado esta división que lo tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Que consta de 39 libros dividido en 5 grupos importantes, que reflejan su sección. Esto anote. Esto es importante, porque alguien puede decir, pero ¿por qué no hemos continuado como ellos? Estaba bien, 24, y tenía todos los libros. ¿Por qué nosotros hemos hecho 39 y tenemos 5 grupos? ¿Por qué? Por esto. Esto es lo importante, porque reflejan su sección literaria y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Así que, amado hermano, siempre anota eso. ¿Por qué tenemos? O sea, hasta ahora tú has entendido, sí, tenemos 5 divisiones, 39 libros, pero no te has preguntado el por qué. ¿Por qué ha habido este proceso? Porque tanto los padres de la iglesia primitiva y también los padres de la fe de la iglesia primitiva han ido encontrando en estos libros una sección diferenciaria, aunque apuntaban a una verdad, había divisiones, había diversidades. ¿En qué sentido? Literarios, en el sentido literarios. Por eso tenemos ahora 39 libros divididos en 5 secciones. ¿Cuáles son esas 5 secciones? Los libros de la ley o Pentateuco, ¿no es cierto? También tenemos los libros históricos, los libros poéticos, ¿no ven? ¿Qué más tenemos ahí? Los libros proféticos, o es decir, profetas mayores y profetas menores. Esas son nuestras 5 divisiones que nosotros ya tenemos, como dice aquí la diapositiva, a lo largo de varios concilios han llegado a ese punto, ¿no? ¿Cuáles son nuestros 5 puntos? Nuestras 5 divisiones, ¿cuáles son? Pentateuco, Pentateuco, libros libros históricos, libros Históricos, poéticos, poéticos, profetas mayores, mayores, profetas profetas menores. menores. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la sección literaria? A eso me voy a entrar. Porque esta sección literaria te abre un entendimiento a dónde estás ingresando tú. ¿A dónde estás ingresando tú? Ahora, aquí voy a hacer algo más con ustedes. Permítanme un momento, ¿ya? Permítanme un momento. A ver, permítanme un momento. Ya. Entonces, amados hermanos, ¿a qué nos referimos con sección literaria? En su escrito, en su escrito, en la literatura a la cual está refiriéndose ese libro que vas a estudiar. Por ejemplo, tenemos libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Son libros de la ley, apuntan a la ley, no pueden separarse el uno del otro. Ahora, cuando yo no entiendo esta sección literaria, por ejemplo, aquí dice la ley, el Pentateuco, son 5 libros. ¿Qué hago? Cuando no respeto esta sección literaria, saco Génesis. ¿Para qué? Para que de Génesis yo haga comparaciones de la ciencia con el Génesis. ¿Los 6 días fueron 6 días o fueron 6 días de 1000 años?
La ciencia concuerda con la Biblia. La ciencia contradice a la Biblia. ¿Será que Adán tuvo relaciones con Eva y salió Abel? Y Caín fue la relación de la serpiente con Eva. Pero también vemos que en los 6 días pudiera haber sido 6000 años. Y en esos 6000 años hubo generación hombres preadámicos. Una de ellas, la famosa Lilith, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Por no entender este punto importante, pues, amados hermanos, por no entender este punto importante. ¿Qué punto importante? La sección literaria. La sección literaria es muy importante, porque si no sales de eso, hermano, si te sales de eso, cambias la estructura completamente. Cambias. Génesis no se escribió, y lo dije, Génesis no se escribió para dar una teoría científica, ni para decir, escucha lo que voy a decir. Dios no dijo, algún momento ellos no van a creer que yo existo, van a crear su ciencia y yo voy a hacer mi Génesis para que en mi libro su ciencia concuerde y así crean en mí. Esa no es la mente de Dios, ni mucho menos la mente del autor que es Moisés. El libro del Génesis es parte de la ley. Por eso la sección literaria es muy importante. Por eso tristemente veo libros, tomo 1, tomo 2, tomo 3, Génesis y la ciencia. Ese maestro, por más erudito que sea, no ha entendido el panorama bíblico y el propósito en la teología del Génesis. Génesis es parte de la ley, no es parte de la ciencia y tampoco, amados hermanos, quiere probar la existencia de Dios. No, hermanos. Génesis es parte de la ley, escrito en el periodo del Éxodo, para un pueblo que está saliendo de Egipto. Génesis es parte de la ley. Por eso muchos dicen, no, la ley empezó en Éxodo capítulo 20. No, mentira, la ley empezó en el Génesis. ¿Con qué? Con en el principio Dios. Ese es el primer mandato. Dios existe, Dios siempre ha existido. Génesis no quiere probar la existencia de Dios. Dios no le escribió para eso, ni mucho menos Moisés. Génesis fue una preparación para la ley que se estaba dando ya en el Éxodo. Si no lo entendemos con este marco de referencia, hermanos, vamos a hacer otras cosas, que Lilith, que si tuvieron ombligo, que si no, que antes no había, eran solamente un espíritu, después Dios les dio cuerpo, o sea, vamos a hacer montones de silogismos, filosofías, pensamientos humanos si no entendemos la sección literaria. Lo mismo pasa con Eclesiastés. Eclesiastés pertenece al grupo poético, sapiensal, sabiduría, y está hablando Salomón con la sabiduría humana. Y muchos de los adventistas que utilizan Eclesiastés 9:10, el alma nada sabe, no tiene conciencia, sus obras fenecieron, ahí acabó todo, ahí está, el alma ya no hace nada, no va ni al cielo, nada, está en un estado eterno hasta que venga Dios, dice, ¿sí o no? Citando Eclesiastés, mala comprensión teológica, porque eso está apuntando a un libro sapiensal. ¿Y no entiendes la mente salomónica? Salomón se le dio sabiduría debajo del cielo. Por eso Eclesiastés constantemente, ¿qué dice? Y vi debajo del cielo, y vi debajo del cielo. Salomón tenía una sabiduría humana, humana. Por eso Pablo en Timoteo dice que Cristo vino y abrió el entendimiento hacia la resurrección y la vida después de la muerte, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 2, 12 o 13, si no me equivoco. Si no entendemos la sección literaria, hacemos lo que queramos de la Biblia. Lo interpretamos como queramos, por no respetar la sección literaria. Lo mismo pasa con Hechos, es un libro histórico. Lo mismo pasa con los evangelios. Si no entendemos estas cositas, amados hermanos, hacemos mala interpretación. Por eso es muy importante. Ahora tú te vas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué son cinco divisiones? ¿Por qué? Ahora entiendes. Porque hay que respetar la sección literaria. ¿A qué está hablando el autor? ¿Por qué está hablando el autor? ¿Con qué mente tenía el autor? ¿Qué entendimiento tenía en la época? ¿Me dejo entender? Entonces, muy importante entender el porqué de la división que tenemos ahora. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahí vemos la estructura del Antiguo Testamento en lo que es la división judía y en lo que es nuestra división actual. Muy bien. Los 7 periodos del Antiguo Testamento. Aquí hacemos una breve pausa para que yo tome mi agüita. A ver, hermanos, ¿están aprendiendo? ¿Qué tal está hasta ahí el resumen? ¿Están aprendiendo? Continuamos, ¿qué dicen Amén. ustedes?
Amén. Amén, hermano, amén. Amén, amén, hermano. Adelante. Amén. A ver, ¿qué tarea tienen para el viernes? Hágame recuerdo, a ver. Concepto aristotélico y cristocéntrico. Cristocéntrico y cristotélico. Muy bien. Y esos conceptos tú lo vas a aplicar a la Biblia, ¿ya? Te voy a enseñar, no te pierdas. Los que se van a quedar hasta el final, como saben, van a tener un regalito. Muy buen regalo, ¿ya? Más tarea. No, hermanos, van a tener tarea, pues hermano, no se quejen, van a tener tarea también, es muy bueno, nos ayuda mucho, hermanos, nos ayuda mucho. Poco a poco ya va a ser un poquito más serio, hermano, ¿no? Un ser más serio voy a hacer con su estudio, porque quiero que crezcan, hermano, quiero que crezcan. Y si tengo que esforzarles un poquito más, así va a ser, hermano, ¿no? Así tiene que ser, ¿ya? Pero el motivo no es castigarlo, ¿no? El motivo es que crezcan, ¿ya? Avanzamos entonces, avanzamos. Saludamos a los que están ahí en el Facebook, a ver si nos han dejado saludos. Dejen también sus saludos, amados hermanos. Tú que estás escuchando, no sé en qué horario, en qué tiempo, amado hermano, escucha, mira, compartan, por favor, compartan, hermanos, compartan la señal de Facebook, ¿no? Para que lleguemos a más corazones, ¿no? Avanzamos entonces, avanzamos, ¿ya? Bueno, aquí los hermanos van a decir, ya, de una vez, hermano, van a decir, ya, va, avanzamos. Los 7 periodos del Antiguo Testamento. Estos 7 se centran en la historia de Dios con su pueblo Israel, desde su llamado, elección, castigo y futura restauración. Muy bien, repito una vez más, estos 7 periodos se centran en la historia de Dios con su pueblo Israel, desde su llamado, elección, castigo y futura restauración. Entonces, esto va a ser la línea histórica de Dios con su pueblo Israel. Recuerda que el Antiguo Testamento, como lo vimos en diapositivas anteriores, el Antiguo Testamento trata de un pueblo singular, de su historia, su elección, sus castigos, su pacto y su futura restauración. De eso trata el Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una línea que se sigue en la historia bíblica del Antiguo Testamento. Hemos dividido el periodo del Antiguo Testamento en 7. Muy bien, en 7. Los que han tenido el regalito mío de los 6 periodos del Nuevo Testamento, ya con esa mente, vean completamente el panorama de la Biblia. Muy bien. Ahora, empezamos. Periodo número 1. Orígenes. Orígenes. Así que tengan listos sus cuadernitos de apuntes, ¿ya? Porque hay cositas que voy a hablar que tienen que estar atentos. El periodo número 1 es conocido como orígenes o también como la etapa de formación. Es la etapa o el periodo donde abunda un libro, ¿no? Donde vamos a abarcarnos en un libro. ¿Cuál libro va a determinar este periodo? Un solo libro. Génesis. Muy bien. Entonces, en el periodo, otros lo dicen formación, orígenes, comienzos también, no hay ningún problema con tal que apunte a esa verdad. En esta etapa o en este periodo, un libro abarca, ¿no? Génesis. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? En Génesis, amados hermanos, ahí los que están apuntando van a ser rapiditos, del 4000 antes de Cristo al 2165 antes de Cristo. Repito, del 4000 antes de Cristo al 2165 antes de Cristo. Muy bien. Obviamente estos datos son aproximaciones. Entonces, el libro del Génesis va a durar un periodo de 2000 años. Anote eso. Va a durar un periodo de 2000 años aproximadamente. Toda la historia del Génesis va a durar aproximadamente 2000 años de historia tiene este libro. Muy bien. Recuerde que es un aproximado, no es nada seguro. Si tú ves en otros libros, en otros estudios, 2200, 2000, mil tantos, no hay ningún problema. Solamente son aproximaciones. No hay datos seguros. Nadie tiene un dato seguro. Muy bien. Ahora, en este primer periodo de Génesis o de la formación y orígenes, vamos a tocar 4 puntos importantes. Número 1, la creación del mundo y el hombre, ¿no? Génesis empieza con eso, ¿no? Con la creación del mundo, del universo
y también la creación del hombre. Así arranca Génesis. Ahora, Génesis, amados hermanos, se va a dividir en dos periodos también dentro del Génesis. ¿Te acuerdas eso? La creación y también, perdón, orígenes del mundo y dos orígenes de Israel. En esos dos periodos también se divide el Génesis. No te preocupes, ya la siguiente semana repasamos también Génesis conmigo, pero solamente acá anota puntos importantes. Génesis se divide en dos, ¿no? También el mismo libro. Orígenes del mundo y orígenes de Israel. ¿En dónde va a poner más importancia el autor que es Moisés? En los orígenes de Israel, en los comienzos de Israel. Entonces, en este libro vamos a ver la creación del mundo y la creación del hombre, que Moisés va a relatar de manera clara, no hay por qué perderse, ahí no hay que hacer preguntas, no hay que hacer nada, ahí está sencillo. La Biblia constantemente dice que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. No sé por qué nosotros buscamos. ¿Eran 6 días de 1000 años? ¿Quién sabe? ¿No? No, la Biblia es claro, fueron 6 días y punto. Listo, no hay nada más que decir. Vamos al punto del Génesis. ¿Cuál es? Origen de la nación de Israel, la ley. Ese es el punto importante. Ahora, en ese punto, vamos a ver el pecado y la caída del hombre, ¿no? También vamos a ver, o ya hemos visto, Noé y el diluvio, que es muy importante para ver una nueva generación, ¿no? Con la familia de Noé. Y lo más importante, la torre de Babel y la confusión de lenguas. Entonces, en el libro de Orígenes vamos a tener lo que dice la palabra, orígenes, comienzos, comienzo del mundo, comienzo de la raza humana, comienzo de la extensión del pecado, comienzo de la historia de la línea de la fe, con Noé, etcétera, y hasta que da un inicio. Abraham. ¿No es cierto? Abraham. Da un inicio con un nombre en Génesis capítulo 12, Abraham. Y desde Génesis capítulo 12 a Génesis 50 va a ir relatando ¿qué cosa? Moisés. La historia de los comienzos de Israel con el patriarca Abraham y sus hijos, ¿no? Sus descendencias. Llega la descendencia hasta Jacob. Jacob es conocido o llamado como Israel y comienza la nación étnica, como pueblo, lo que se prometió a Abraham. Por lo tanto, hasta Abraham no era Israel, solamente era el patriarca. ¿Cuándo ya se cumple la promesa? Con Jacob. Con Jacob, cuando Jacob tiene a los 12 patriarcas de Israel. Muy bien. Me acuerdo que cuando estudiamos este libro, muchos no sabían que Abraham sí tuvo más esposas. ¿Quiénes de aquí no saben ese dato? Abraham, muchos pensamos, Abraham fue fiel a Sara, Abraham amó a Sara. Claro, amó, pero cuando Sara murió, Abraham tuvo muchas esposas. Hermano, yo no sabía eso. Lo que te estás perdiendo, ve al canal de YouTube, estudia Génesis, hermano. Te vas a sorprender, ¿sabes por qué? Porque los hijos de Abraham, que han nacido después en su segundo matrimonio, y después algunas mujeres que él toma, son claves para entender las naciones cananeas. Esto es imperdible, hermano, lo que se viene. Por eso, ve a Génesis, urgente, ya mismo mañana, estudia Génesis ahí, que está muy, pero muy bueno ese curso. Entonces, vemos ahí, y recuerden que el Génesis acaba con un nombre importante, ¿no? José. José es vendido, saben la historia. Jacob llega a Egipto por causa de la hambruna que había azotado ese lado de Canaán. Llega, ¿no es cierto?, con sus hijos, con sus mujeres, con sus nueras, etcétera. Llega y ahí es donde nos deja, ¿no? El Génesis con la muerte de Jacob y la bendición a los 12 hijos que él tiene, incluidos los 2 hijos de José que han nacido en Egipto. Entonces, ahí finaliza el Génesis, ¿no? Ahí finaliza con la nación de Israel ya como pueblo étnico, entrando a Egipto, siendo protegidos por José y viviendo ahí y la muerte de Jacob. Así finaliza el Génesis, así está finalizando Orígenes. Entonces viene la segunda etapa, el segundo periodo. Periodo número 2, salida. En este periodo solamente abarca 4 libros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Anote, el periodo aproximado es del 1205 al 1406 antes de Cristo. Repito, del 1204 o 5 al 1406 antes de Cristo.
del 1204 al 1406 antes de Cristo. En periodo promedio, los 4 libros tuvieron una duración de 400 años, aproximadamente. Es decir, desde la historia del Éxodo, que es la salida, hasta llegar a los campos cercanos a Moab, aproximadamente compende de 400 años de historia. Muy bien. Entonces hacemos una pequeña reseña histórica. Con Génesis acabamos con la entrada de Jacob. José es el segundo mandatario en Egipto, una prosperidad enorme que tuvo Egipto tras el uso que tuvo Dios por José, mostrando la revelación del sueño. Pero cuando vimos ya el Éxodo, es una historia completamente diferente. Ya el faraón había muerto. Vemos que no conocía a lo que hizo José y empieza a dudar, a sentir temor de la cantidad que eran ya los judíos. Se estaba cumpliendo la otra promesa que iban a ser multitud como la arena del mar, se habían reproducido mucho, ¿no? Y es importante esto de Génesis, no me voy a explayar, porque si me explayo, hermano, no vamos a ir a la siguiente etapa, ¿ya? Me encantaría explayarme, hermano, pero ya creo que la siguiente semana entramos a los 5 periodos, ¿ya? O los 5 libros, perdón. Ahí un poquito más vamos a explayarnos. Ahora, la salida, amados hermanos, abarca desde el Éxodo, ¿no? ¿Cómo abarca? Con Israel en Egipto, ¿no? Entonces vemos ya el levantamiento de Moisés en el Éxodo y en el Éxodo vemos algo diferente. El pacto que Dios hace con Israel. La diferencia entre el Génesis y el Éxodo en cuanto a la línea teológica de Dios con Israel es la siguiente. Anote. En Génesis era conocido como el Dios o como Jehová o como Dios, perdón, como el Dios de nuestros padres, dirían, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Así era conocido. El Dios de nuestros padres. El Dios de nuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob. Pero ya con el pacto hecho en Éxodo capítulo 20, amados hermanos, el Dios de los padres, de los patriarcas, pasa a ser conocido como ¿qué? El Dios de Israel. Entonces, Éxodo es un punto clave en cuanto a la teología que están adquiriendo el pueblo escogido de Dios. ¿Me dejo entender? Hay un margen muy bueno ahí para que podamos verlo también. Todo esto ya está aclarado en los videos. Ahí está todo lo que estoy hablando ahora, está ahí completamente detallado. Muy bien. Entonces, Éxodo, ¿cómo acaba? Éxodo, ¿cómo acaba? Ah, con la construcción del tabernáculo. Y empieza Levítico, ¿no? Con las leyes ceremoniales, santidad, un previo conocimiento a todo eso, ¿no? Ahora, es importante esto, amados hermanos, porque Éxodo y Levítico son son 2 libros importantes. ¿Por qué? En torno a la salida. Porque recuerda que cuando ellos salieron de Egipto, tenían un camino cercano, ¿no es cierto? El camino de se me fue el nombre, de los filisteos. Tenían que ir por ahí, llegaban menos de 7 días a Canaán. Pero Dios les envió por un lugar largo. Les dio dar una vuelta. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué. A ver, ¿quién se recuerda? Y lo dije en Éxodo y Levítico, porque estos 2 libros son claves. ¿Por qué Dios les hizo dar una vuelta? ¿Por qué no les llevó por el camino cercano? Por desobedecer. Por ¿Ya? la incredulidad. ¿Ya? No quiero- Para que el pueblo de Israel no se desanime al ver la guerra, ¿no? ¿Ya? Pero ahora todo eso, apúntelo a un punto teológico. ¿Qué propósito Ya, tuvo pues, Dios? A ver, un momento. porque Escuchen, miren. Pónganse a pensar. Está bien, claro, Éxodo dice, ¿no? Para que no tengan miedo y perezcan, ya está bien. Esas son verdades en cuanto a la historia que se está narrando. Pero sí, ahora, porque miren el tenían punto teológico. los ¿Qué propósito enemigos tuvo eran Dios para eso? ¿Qué propósito? Claro que hubo castigo, una rebelión, hubo todo eso, en la historia sí. Pero ahora, miren el punto de Dios. ¿Por qué? quizás Para que lo para que conozcan a él en el desierto. para que desarrollaran la valentía y no le tuvieran miedo a los ¿cómo se llama? A los grupos, a los nómadas que estaban ahí, porque el miedo a eso no les iba a permitir entrar a tierra. Muy bien. ¿Alguien más? Ya lo dijo
el punto central en lo teológico. Recuerda que hasta este punto, ellos han tenido 400 años y algo más de estar sometidos hasta a la esclavitud y yugo del Egipto. Cuando me refiero a eso es, estaban muy adheridos con sus dioses, con su costumbre, con la gente, con su habla, con su cultura. Entonces, se había perdido ¿qué cosa? La esencia de las verdades de Dios en cuanto a los patriarcas. Entonces, en el mensaje teológico de estos dos libros de Éxodo y Levítico, Dios estaba tratando con el conocimiento de Israel, es decir, que Israel le vaya conociendo a Dios. Por eso en Éxodo, ¿cómo se presenta? Éxodo todopoderoso, fulminando a los dioses de Egipto, pero en Levítico él se presenta como el Dios santo. Entonces, anote, Éxodo y Levítico son la preparación del pueblo antes de ingresar a Canaán. Eso es muy importante entender. Éxodo y Levítico son la preparación. Ahí Dios tuvo un mensaje teológico. Hay una preparación antes de lo prometido que es Canaán. Porque si hubieran ido directo, no hubieran conocido la santidad de Dios, sus mandatos, el pacto, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Y en el camino de Éxodo y Levítico aprendieron mucho en cuanto a los atributos del Dios de sus padres, que ahora pasaba a ser el Dios de ellos. Entonces sí fue una preparación teológica y esto es un cuadro precioso de lo que también tenemos en la iglesia. Muy bien. Ahí ya me quiero explayar, pero no lo voy a hacer. Voy a retenerme, voy a controlarme, voy a controlar. ¿Ya? Entonces, ahí vemos dos libros. Vemos el libro de Números. Vemos el libro de Números, donde en Números, amados hermanos, se va a ver la peor rebelión de Israel. Pregunta para los del Zoom. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel tentó, se quejó a Dios? ¿Saben? Hasta 10 veces. Muy bien, hermanita, póngase una estrellita ahí. 10 veces el pueblo se quejó. Desde el Éxodo hasta Números, hasta cierta parte de Números del libro, el pueblo se había quejado muchas veces. Lo que pone fin a todo esto es que los espías no creen que Dios va a dar el pueblo. No creen que Dios va a dar Canaán. Y se inventan cosas, ¿no? Como que hay gigantes, como que la tierra traga a los hombres. Hay hombres de 50 metros, somos hormigas. Esos son inventos de ellos. Están exagerando porque no le creen a Dios, exceptuando dos personas, Caleb y Josué. Entonces, en Números, ¿qué vemos? El castigo de Dios al pueblo de Israel con el castigo de 40 años vagando en el desierto. Entonces, Números, escuche lo que voy a decir, gran parte de la historia está en Números. Ahí va a surgirse casi 39 años de historia, vagando por los desiertos. En Números relata todo eso, vagando y vagando y vagando por culpa de su pecado. Dios ya les había prohibido, ustedes no van a ingresar, con excepción de Josué y Caleb, los únicos que van a ingresar. Entonces, en Números vemos que la primera generación va a ir muriendo, muriendo y muriendo. Muy bien, por sus quejas, por su incredulidad y por su corazón que todavía estaba en Egipto. Ahora, después de eso ingresamos a Deuteronomio, ¿no? Y Deuteronomio es conocido como la segunda ley, ¿no? O repaso de la ley. Moisés, amados hermanos, va a ir repasar la ley a la segunda generación. Ahora, esta es la diferencia, hermanos. Deuteronomio va a citar muchos pasajes de Éxodo, Levítico, Números, citando algunos fragmentos de la ley que Dios dejó al pueblo de Israel. Y uno piensa, pero estás repitiendo. No, recuerda que en Deuteronomio es otra generación, es la segunda generación. Y antes de ingresar a Canaán, Moisés en sus últimos años de vida, tiempo de vida, les va a recordar la ley. Pero ahí, clave, ¿por qué es Deuteronomio? ¿Sabes por qué? Porque Moisés les va a enseñar el corazón de la ley con la Shema. Deuteronomio es un libro importante, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque lo que no entendió la primera generación por su terco corazón, la primera generación lo va a recibir por Moisés, porque Moisés va a interpretar la ley. Eso es lo importante. Por eso me encantaría que hagan un estudio de Éxodo y Deuteronomio, porque hay una diferencia en cuanto a la interpretación de la ley del Éxodo. Es muy bueno Deuteronomio, que también lo vimos, amados hermanos. ¿Cómo acaba Deuteronomio? Moisés muere, ha habido unas campañas ganadas, algunas partes ya han sido tomadas por Israel,
encabezadas por Moisés, también han sido algunas tierras repartidas, ¿no es cierto? Moisés encarga a Josué para que continúe el legado de ingresar a Canaán. Moisés muere y Israel está en puertas de Moab, en los campos de Moab, cerca al mar, a Jericó, y los separaba solamente el Jordán. Así acaba la salida. Muy bien. Continúa, ¿qué cosa? Periodo número 3, la conquista. Este libro, pero en este periodo, incluye un solo libro, Josué. Muy bien. Entonces, en Josué, creo que es claro, anote ahí, del 1406 al 1350 antes de Cristo. Del 1406 al 1350 antes de Cristo. 50 años aproximadamente duró este periodo. Repito, 50 años aproximadamente duró este periodo. Muy bien. Con Josué tenemos que ver 3 cosas importantes: el paso del Jordán, la conquista de la tierra y la repartición de la tierra. Repito, con José hay que entender 3 cosas importantes, y ahí ya te estoy adelantando lo que se va a ver en este libro: el paso del Jordán, la conquista de la tierra y la repartición de la tierra. Y José va a ser un punto importante en la teología, porque Josué va a tipificar el milenio, va a tipificar a Cristo. ¿Por qué, hermano? No te pierdas el libro de Josué. Muy, pero muy rico. Exquisito va a estar el libro de Josué, que también va a tener un preámbulo en cuanto a Cristo y en cuanto a el reposo espiritual. Hermanos, ya quiero entrar a Josué, ya quiero ingresar, hermanos, ¿no? Ya estoy impaciente. ¿Cómo estarán ustedes? Avanzamos. Periodo número 4, la teocracia, o también conocido como el periodo de los jueces. El periodo de los jueces o la teocracia. Del 1350 al 1050 antes de Cristo. Repito, del 1350 al 1050 antes de Cristo. Este periodo tiene un promedio de duración de 300 años aproximadamente. De 300 años aproximadamente. Muy bien. ¿Qué libros incluyen acá? 3 libros importantes: Josué, Ruth y Primera de Samuel, ¿no? Josué, Ruth, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Josué, Ruth, Primera de Samuel. Ahora, el tiempo de la teocracia o el periodo de los jueces, voy a cesar esto un poquito porque aquí un poquito quiero que entiendan, porque no sé si Dios nos permitirá llegar a este periodo. Solamente Dios lo sabe, hermanos. Capaz ya nos vayamos en el arrebatamiento, pero yo quiero enseñarles un poquito de esto, ¿ya? En el periodo de los jueces, amado hermano, se levantan 12 jueces. Te voy a dar los nombres, no para que lo anotes, sino para que por lo menos entiendas, ¿ya? Ahora, si apuntas, si eres rápido anotando, ya pues. Otoniel, Oat, Sangar, Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elón, Abdón y Sansón. Son los jueces que se levantan en este periodo de la teocracia. Ahora mire aquí adelante y aprenda, porque realmente yo no sé si vamos a llegar a este curso, hermanos, o vamos a llegar a este periodo, no lo sé, porque hay muchos cursos por desempacar. Ahora, ponga atención. ¿Por qué se llama periodo de la teocracia? Porque en este periodo Dios está levantando jueces para liderar al pueblo. Josué ya había muerto. En su libro acaba su vida, acaba su ministerio, acaba su obra. Pero recuerda que con Josué no se conquista toda la tierra. Anota este dato y apunta. En todo el periodo de las conquistas de Israel, hasta David y más adelante en la etapa de los reyes, anota, no se ha conquistado toda la tierra. Toda la tierra que estaba prometido ya en el Éxodo, en la ley, en la Torah, que Dios promete a Moisés, que se va a hacer desde acá hasta allá, desde el río, desde el Mar Rojo, Mar Mediterráneo, los lugares limitantes, es enorme, hermanos, enorme la tierra prometida, pero no se ha conquistado, jamás se ha conquistado del todo, ni Josué, ni el más grande conquistador que ha sido el rey David, ha podido conquistar todas las naciones. Y esto tiene un mensaje teológico también que te voy a enseñar cuando lleguemos a la monarquía. No te pierdas eso. Ahora, entendiendo esto, José muere y Dios levanta jueces para que guíen al pueblo de Dios. Ahora, dentro de estos jueces había jueces injustos y jueces también que acercaban al pueblo a Dios. Ahora, mira aquí adelante.
Mira aquí adelante. En este periodo de los jueces hay un término conocido como el círculo vicioso. El círculo vicioso. Así que en su cuadernito haga un círculo, hay un círculo, y en medio de eso va a anotar 3 cosas importantes. Un estudio del Antiguo Testamento. ¿Han llevado algún curso del Antiguo Testamento, Isaías, Zacarías, de manera estructural, aporte teológico? Y muchos, yo digo, no digo todos, pero muchos sí, no han llevado este curso, ¿no? No hay en sus iglesias un estudio profundo del Antiguo Testamento. Y lo triste es que sí forma parte de la Biblia, y muchos decimos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el mensaje de Dios, pero no estudiamos el Antiguo Testamento. Y nuestra manera de estudiar, ¿cómo es? Por porciones, por textos sueltos, ¿no? A nuestra conveniencia. Éxodo 12:12. Jehová, vosotros estaréis quietos porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ese texto me encanta, dice, ¿no? Entonces hemos aprendido tristemente a utilizar simplemente textos del Antiguo Testamento para nuestra conveniencia o para algún estudio temático que el pastor trae, ¿no? Hoy vamos a hablar de la santidad y cita algunos pasajes de Éxodo, de Levítico, pero no entiende la estructura de Levítico, no entiende el aporte teológico de Levítico y mucho menos el aporte panorámico. Muy bien, entonces en este curso, ¿qué vas a aprender tú? 3 aspectos importantes del Antiguo Testamento. 1, su estructura. 2, su aporte teológico. 3, su aporte panorámico. Muy bien, su aporte panorámico. Vamos a entrar en ese detalle. Muy bien. Síntesis, ¿no? Síntesis, porque recuerda cómo se llama el curso. Síntesis, ¿no? A ver, ¿qué es síntesis? Vamos a ver esto. Síntesis es una explicación abreviada en la que se expande los aspectos más importantes de un texto en específico. Ojo, que no solamente se debe tocar las ideas o los puntos principales, sino también dejar en claro, subraya eso, anote, sino también la relación. Un estudio del Antiguo Testamento. ¿Han llevado algún curso de reyes o la dinastía real? Cualquiera de esos términos, no interesa el término. Lo importante es que si estés apuntando a la verdad que estás reflejando dicho periodo. Entonces, ¿qué libros comprenden este periodo? Uy, ahí estamos muchos, ¿no? Ahí estamos muchos. Entonces, vayan anotando en sus cuadernitos. Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Abdías, Joel, Amós, Isaías, Miqueas,
libros proféticos, ¿no? No, perdón, libros poéticos. Yo estoy mal. Libros poéticos, no proféticos. Repite una vez más. Segunda Samuel, Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Crónicas, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Abdías, Joel, Amós, Isaías, Miqueas, libros poéticos. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? ¿Por qué quiero que entiendas esta parte también? Porque los libros que van a tratar de la etapa de la monarquía apuntan a ese punto, apuntan a ese punto. Entonces, si no entiendes en qué momento de la historia se está escribiendo, por ejemplo, Joel, tú lo vas a llevar a cualquier tiempo, ¿sí o no? ¿En qué tiempo se está escribiendo Joel? En la etapa de los reyes, con un punto importante para descifrar, para entender a esa generación. Por eso sacamos Joel 2:38, ¿no? En aquel tiempo Dios restaurará, los ancianos verán sueños, los niños soñarán, o los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones, y todos serán derramados del Espíritu Santo, ¿no? Pero eso lo traes a qué? Ahí está, ciertas cosas, porque no has entendido. Escucha lo que voy a decir. No has entendido el mensaje de Joel. Eso es lo malo, pues, hermanos. Sabemos en el Antiguo Testamento por porciones. Malaquías 3:16, ¿no? Me habéis robado, sois malditos con maldición porque habéis robado y no habéis traído los diezmos al alfolí. Ese texto bien sabe, pero ¿has entendido el trasfondo de Malaquías? ¿En qué periodo Malaquías está escribiendo? ¿A qué reino le está escribiendo? ¿Sabes eso? La gente no sabe. Por eso es importante entender este punto, amados hermanos, del periodo del Antiguo Testamento en cuanto a la historia de Israel y el pacto que hizo con Dios. Le está hablando a Israel en un punto de la historia de la monarquía con los reyes. Ahora, anoten ahí. 931 al 586 antes de Cristo, del 931 al 586 antes de Cristo, se da este periodo, con una duración aproximada de 345 años. De 345 años aproximadamente. Ahora, anoten ahí. Este periodo se divide en dos. Reino Unido, reino dividido. Repito, este periodo de la monarquía se divide en dos. Reino Unido y reino dividido. Reino Unido y reino dividido. Muy bien. Reino Unido y reino dividido. En el Reino Unido tenemos, pero antes de que diga esto, anote, se levantan 19 reyes en esta etapa. Se levantan 19 reyes en esta etapa, ¿no? Un aproximado. Hay algunos que, aunque no estaban considerados como reyes, pero sí levantaron y guiaron por cierto tiempo a Israel. Pero en un conteo aproximado, 19 reyes aproximado. Si vemos la historia, también había algunos hombres militares que habían comandado a Israel por un pequeño tiempo. Muy bien. Además, sabías que todavía no era el primer rey que levantó a Saúl, ¿no? Pero eso es otra historia, ¿ya? Pero entonces el reino dividido, amados hermanos, ambos reinos, aproximadamente 19 reyes. Ahora, en el reino dividido, vamos a ver tres cosas, perdón, en el Reino Unido, vamos a ver tres cosas importantes, o tres personajes. Saúl, David y Salomón. Los tres reyes mantenieron el Reino Unido. Cuando digo Reino Unido, ¿a qué me refiero? El reino estaba unido, no había separación, eran solamente un reino, un pueblo, una nación. Israel, a mando de tres reyes. Primero Saúl, David y Salomón. Con estos tres reyes, el pueblo de Israel estaba unido. Pero tras el pecado de Salomón, viene la división con su hijo. ¿Quién sabe cómo se llamaba el hijo de Salomón? Absalón. Absalón. ¿Alguien más? Roboam. Roboam. Qué bueno, me gusta que haya pelea. Es pelea. A ver, ¿quién Roboam. más? Roboam era. Roboam. Acá es Roboam. Ajá, Roboam. Ahora, ¿quién me dice en qué etapa? Porque el reino dividido es un castigo de Dios. ¿En quién ya castiga a Dios para que el reino se divida? Por si acaso muchos piensan, ¿no? Con el hijo de Salomón, ahí culpa de él fue que se dividió. No. Ahí se ejecutó el castigo de Dios.
pero ya el castigo ya estaba previo en uno de sus dos padres. ¿En quién creen? ¿En David o en Salomón? Salomón. Salomón. Exacto, Salomón. Entonces, si estaba en Salomón, hermanos del Zoom, ¿por qué Dios no castigó en la etapa de Salomón? ¿Por qué? ¿Cómo fue la pregunta, hermano? ¿Por qué Dios no castigó en la etapa de Salomón? Porque Por amor este, a David. por amor Eso, al reino. exacto. Por amor a David, lo dice el mismo Dios, por amor a tu padre y a mi siervo David. Entonces, aunque Dios ya había trazado el castigo de Israel, ya Dios había tenido en plan ejecutar en su hijo Salomón, el hijo de Salomón. Pero no en Salomón, ¿por qué? Por amor a David. Así que no tiene toda la culpa el hijo de Salomón. La culpa sí la tuvo Salomón. Y para los que no saben, Salomón también tiene, en paréntesis, Salomón, cuando lleguemos a esta etapa, amados hermanos de los reyes, vamos a ver dos tipos de Salomón. Salomón, aunque ustedes no me crean, tiene dos tipologías. Tipológicamente, en su primera etapa, apunta a Cristo, pero en su segunda etapa va a apuntar al anticristo, aunque no lo crean. Lo vamos a ver más adelante. Entre paréntesis, ¿no? No nos centremos en eso. No, no piensen en eso. Cuando lleguemos ahí, ahí lo vamos a ver más claro, ¿ya? Entonces, vemos ahí en el Reino Unido, Saúl, David, Salomón. Muy bien. Entonces, Saúl fue levantado según el corazón del pueblo y David fue levantado según el corazón de Dios. Muy bien. ¿Quién me dice qué significa eso? Según el corazón de Dios. ¿Qué les da a entender eso? Que él se fijó en David porque era entregado para Dios, tenía ese corazón de Dios porque desde niño él ya venía en esa formación de Dios. ¿Ya? ¿Alguien más? Cuando analizamos la vida de David, era un hombre muy pecado, muy pecado. Muchas malas cosas ha hecho. Desde su censo, desde su conducta equivocada con Betsabé, desde las campañas, desde la muerte de Urías. Asesino. Ajá. Mucho, mucho daño hizo. Yo Pero ¿por siento qué que tiene Dios que le ver, dice? hermano. ¿Por qué Dios le dice? Un momento, ¿por qué Dios le dice conforme a mis corazones? Ahí viene algo que dijo nuestra hermana Patti, ¿no? David fue conforme al corazón de Dios, no porque él era bueno, sino que en su corazón era inclinado a las cosas de Dios. Por eso cuando peca, él hace el mejor arrepentimiento, reflejando en el Salmo 51 y en 4 salmos más. Entonces, decir que ese era el corazón de Dios no significa que era perfecto, era bueno, hacía buenas cosas. No, no veas a David así. Estudia la vida de David, estúdialo. Estudia tú la vida de David, estudia sus salmos. Era el peor hombre, un pecador, el peor padre, el peor esposo. Muchas cosas hizo mal. Entonces, ¿por qué Dios lo siguió amando? Porque su corazón era inclinado a las cosas espirituales. Se arrepentía, reconocía a Dios, quería alabar a Dios. ¿Qué está enseñando Dios en ese punto? Que nosotros no somos perfectos. Nadie es perfecto. La Biblia está enseñando eso, pues, amados hermanos. La Biblia enseña que el hombre no puede, es pecador, no puede acercarse, nada de lo que haga es bueno. Por eso enseña que dependencia de Dios. Ahora entiendes por qué la Biblia, amados hermanos, enseña cosas tal vez llamativas que te pueden hacer colocar un poco rojo, pero mira cómo aquí las hijas de Lot estuvieron con su papá. Y cómo la Biblia aquí enseña que Abraham tuvo tantas mujeres, Salomón tuvo tantas mujeres. ¿Cómo Dios va a permitir eso? ¿Y cómo permite Dios que, mira, David mate al esposo de una mujer y todavía se acueste con ella y tenga un hijo? Es que Dios muestra la verdad en la escritura. Dios nunca va a mostrar un hombre perfecto. No existe, solamente Cristo, el que vino después. Dios quiere enseñar en toda la teología bíblica que el hombre es pecador y necesita de Cristo. No hay hombres perfectos.
Por eso la galería de la fe de Hebreos capítulo 11 está llena de hombres que han dependido y confiado de Dios. Abraham mismo, el padre de la fe, era un pecador. Se equivocaba y hizo cosas malas. Pero aún así Dios lo justificó porque dependía de Dios, porque confiaba en Dios, porque se arrepentía hacia Dios. Entonces, un corazón conforme al de Dios no significa perfección, exactitud, sino es dado a las cosas espirituales. Como nosotros, no somos perfectos, nos equivocamos, pero también tenemos un corazón dado a lo espiritual. No hay perfección de nadie. Ningún hombre, ni el padre de la fe, fue perfecto. Todos los hombres, hasta nosotros, dependemos de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñar, la dependencia del hombre hacia Dios. Un mensaje teológico que hemos encontrado en estos momentos, ¿no? Que es importante también poder ver. ¿Ya? Entonces Sabía que vemos tuviera ahí la corazón etapa de los dos sincero. reyes, ¿no? Entonces vemos en la segunda etapa, me olvidé decirles, la segunda etapa, el reino dividido. El reino se divide en dos, reino de Judá y reino de Israel, ¿no? Conocidos también como reino del norte y reino del sur. Como recuerdan, son 12 tribus. El reino de Israel es constituido por 10 tribus y el reino de Judá, 2 tribus, ¿no? 2 tribus. ¿Cuáles eran? Benjamín y Judá. Ellos se quedaron en Jerusalén y los demás se fueron apartado de Jerusalén y hicieron su centro, su eje en Samaria. Muy bien, con su capital Samaria. Entonces, repito, Judá, capital, Israel. Jerusalén. Israel, capital, Samaria. Judá, 2 tribus. Israel, 10 tribus. Así se dividió el reino dividido. Y en esa división, ahí existieron reyes para el norte, reyes para el sur. De la misma vez se levantaron profetas para el sur, profetas para el norte. Hubieron una vasta cantidad de profetas y enseñanza que se traza después de la división de estos 2 reinos. Aproximadamente, amados hermanos, aproximadamente el 722, los asirios devastarían el reino del norte, que es Israel. Los llevarían en cautiverio, destruirían sus ciudades y los llevarían al exilio. Muy bien. Después de ese año, del 722 aproximado, 100 años después, Nabucodonosor llega con el ejército babilonio y sitia Judá, ¿no? Y recuerden la historia, ustedes ya lo saben, se los lleva a Babilonia, lleva a algunos cautivos, destruye el templo y la nación es llevada en esclavitud. En eso, ¿quiénes se levantan? Jeremías, Isaías. ¿Ahora entiendes por qué ahí están los profetas? Porque están anunciando que viene un juicio. Ahora, pregunta para los del sur. Cuando vemos el relato de la Biblia, los autores se centran en el reino de Judá. Se centran en él. Porque en ese reino se levantan profetas y también apuntan a ese reino algunos profetas como Daniel y Ezequiel. Ahora, la pregunta para los del Zoom, ¿por qué Dios en su inspiración no está tomando tanta importancia en el reino del norte? Si lo vemos, siempre está tomando importancia en el reino de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque Por la línea de su descendencia, ¿no? Israel, la descendencia de Jesús. Porque Judá viene en la descendencia, ¿no? Que Jacob le da porque los 2 primeros hermanos o los 3 primeros hermanos han pecado y la descendencia toma, ¿no? Judá. No sé cómo explicarle, pero es algo así. Está bien, pero te Porque, está haciendo muy atrás. porque Adelanta ahí un viene poco la el historia. remanente. Hay un pacto entre eso. ¿Qué pacto es? ¿Por qué Dios pone Jacob le importancia? da, ¿Ah? cuando muere Jacob, creo que lo bendice, ¿no? Como descendiente a Judá. Sí, pero recuerda Pacto que bíblico. exactamente Oh. eso. ¿Por qué Dios va a poner importancia en el reino del sur, en el reino de Judá, y les da 100 años más para que se arrepientan, levantando a Jeremías, etcétera? Porque Judá, y esto atiende. ¿Por qué había esta división? Porque el reino de Israel, cuando se aparta, reniega de la casa de Judá, reniega de Jerusalén. Quiere apartarse de eso y hacer su propio reino. Reniegan de estas cosas. Ahora, ¿por qué Dios pone importancia en esta tribu? Por la casa de David.
ellos estaban fieles a la casa de David, de donde vendría el Mesías, porque ya tiempo atrás se había hecho el pacto davídico. ¿Me dejo entender? Entonces está siguiendo una secuencia de la historia bíblica. Desde la promesa de Jacob a sus hijos, o la promesa a Judá, vemos el pacto que hizo Dios con David y la historia está continuando. Y ahí es Ruth también muy importante. Ahora, entonces, ¿por qué Dios coloca importancia en Judá? Porque ellos eran fieles a la casa de David, de donde vendría el Mesías. Muy bien, no te preocupes, esas cositas vamos a ver más adelante. Solamente esto es una antesалita nada más. Avanzamos. 6. El exilio. El exilio. Estos libros van a componer este periodo. Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Anote Jeremías, Lamentaciones, Daniel y Ezequiel. Del 587 al 538 antes de Cristo. Del 587 al 538 antes de Cristo. Repito, del 587 al 538 antes de Cristo. Este periodo durará aproximadamente 70 años, ¿no? Aproximadamente, 70 años aproximadamente. Aquí vamos a ver la conquista de los babilonios, la vida religiosa y los ritos que se hicieron permanentemente ahí en los exiliados y el juicio y el castigo por la idolatría de Israel. Ahora, importante para llegar a este punto, solamente quiero centrarme en esto. Cuando Babilonia conquista al reino de Judá, lo interesante de Babilonia es que les permite tener colonias hebreas. Entonces, eso vamos a ver un poco más cuando lleguemos a los evangelios del día miércoles, cuando vamos a ver las dinastías que se han levantado después del gobierno babilónico. Ahora, es importante que entiendas esto. En la deportación o en el exilio, Israel todavía estaba lamentándose y gracias al profeta Daniel y Ezequiel, Israel mantenía la vida espiritual. Israel no estaba completamente destruida, Dios estaba preservando un pueblo también, un remanente ahí. Entonces, todavía existía la adoración a Dios, aunque no había templo. La vida espiritual se estaba acercando y esto también es otro mensaje que nos va a abrir al cristianismo. Pero hasta acá, el exilio, ya todos han sido esparcidos. Israel cae con los asirios, Judá cae con Babilonia. Llegó la maldición generacional que estaba citado en la ley y son exiliados todos por culpa de su idolatría y su pecado, que es muy importante lo que vamos a ver en los profetas menores. Periodo final, periodo número 7, el retorno. El retorno. Los libros que van a llegar acá son Esdras, Nehemías, Ageo, Esther, Zacarías y Malaquías. Repito, Esdras, Nehemías, Ageo, Esther, Zacarías, Malaquías. Hermano, ¿acaso había esos libros? Claro, pues hermano, había. No sabía que había Ageo, dicen otros. Esdras, no sabía. Esther, yo no sabía qué es los libros. Nos falta estudiar la vida. Lean estos libros que son muy, pero muy importantes. Del 538 al 430, mira, nos estamos acercando ya al periodo intertestamentario. Por eso este curso me encanta, hermanos, porque lo que se viene el miércoles va a reforzar esto. Del 538 al 530 antes de Cristo. Del 538 al 430, perdón, antes de Cristo. 538, 430 antes de Cristo. ¿No bien? Tiempo de duración, aproximadamente 108 años. 108 años. En este punto, dos decretos van a ser importantes. Anote, en este punto, en este periodo, dos decretos van a ser importantes. El decreto de Ciro y el decreto de Artajerjes. El decreto de Ciro y el decreto de Artajerjes. El decreto de Ciro y el decreto de Artajerjes. ¿Por qué? Anote también ahí, porque el decreto de Ciro es para la restauración del templo y el decreto de Artajerjes es para la reconstrucción de Israel. Repito, el decreto de Ciro es para la reconstrucción del templo y el decreto de Artajerjes es para la reconstrucción de Jerusalén. En todo esto va a haber tres retornos. ¿Por qué le hemos llamado retorno o restauración? Porque están volviendo pues a Israel. Ya pasó el exilio, 70 años ya se cumplió, ¿no es cierto? Y algo más de lo que se profetizó a los profetas. Entonces Dios va a permitir, y ahí Daniel es clave, ¿no? Están volviendo, van a ir volviendo, ¿no? Pero para ese entonces, amados hermanos, ya
los persas han dominado a los babilonios. Los babilonios, ha caído la dinastía babilónica y han emergido la dinastía persa. Y esa es la dinastía que va a durar mucho tiempo más. Pero entre ese reino, gobierno y dinastía, dos decretos. El de Ciro apunta a que vayan a restaurar su templo. Más adelante, Artajerjes, vayan a reconstruir Jerusalén. Y los judíos van a empezar a volver en tres grupos bajo tres hombres importantes. Zorobabel, Esdras, Nehemías. Anote. Tres retornos bajo tres ayudas o tres hombres importantes. Zorobabel, Esdras, Nehemías. Ojo que aquí hay más hombres importantes, como los sacerdotes, pero estamos citando a los líderes que van a iniciar este campamento, ¿no? Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ahora anote esto. Zorobabel va a ser el encargado de reconstruir el templo. Esdras va a ser el encargado de reconstruir la vida espiritual del pueblo. Y Nehemías va a reconstruir la ciudad. Obviamente, ¿qué hace? Los muros, ¿no? Lo sabemos por la historia. Repito, Zorobabel va a restaurar el templo. Inicia la restauración, ¿no? Esdras reconstruye la vida espiritual porque estaban agotados, lastimados por estar exiliados, morir allá, tenían esclavitudes, estaban alejados de Israel, han sufrido mucho en este periodo, ¿no? Del exilio. Ahora, y Esdras los va a levantar espiritualmente con la Torah. Muy bien. Nehemías, la reconstrucción de la ciudad. Él va a empezar los cimientos del muro de la ciudad. Muy bien. Tres retornos importantes bajo tres mandatos. Zorobabel, Esdras, Nehemías. Dos decretos importantes, el de Ciro y el de Artajerjes. Muy bien. Entonces, amados hermanos, para finalizar, me encantaría explayarme en todo esto, pero Dios quiera que lleguemos a estos periodos. Ahora, quiero cerrar con lo siguiente. Cuando acaba nuestro Antiguo Testamento, acaba con el libro de Malaquías. Muy bien. Malaquías, que es un profeta post-exílico. Ya, hermano, ¿qué es eso? Ya, anote ya este dato más, ¿ya? Soy muy bueno para ustedes. Misericordia tengo. Anote esto más. Los profetas mayores y menores se clasifican en tres grupos. Repito, los profetas mayores y menores se clasifican en tres grupos. Repito, los profetas mayores y menores se clasifican en tres grupos. Número 1, preexílicos. Número 2, exílicos. Y número 3, postexílicos. Repito, 1, preexílicos. 2, exílicos. Y 3, postexílicos. 1, preexílicos. 2, exílicos. Y 3, postexílicos. ¿Anotaron eso? Qué bien. Ahora, mire aquí adelante. Es sencillo, te voy a explicar rapidito. ¿Qué es exilio? Los 70 años que pasaron, ¿sí o no? Mira aquí adelante, es sencillo. Esto grábatelo, es sencillo, ¿ya? Aprende. Hay profetas que han escrito antes del exilio. Eso es preexílico. Escribieron antes del exilio. ¿Como quién? Jeremías, por ejemplo. Escribió antes del exilio, ¿sí o no? Isaías. Escribieron antes del exilio. Y ya te he dado la lista de eso. Ahora, hay profetas que han escrito en el exilio. Ejemplo, Daniel, Zacarías. Y hay profetas que han escrito después del exilio. ¿Cuáles son esos? Malaquías, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, tú tienes que verlos así. Hermanos, si no sabemos estas cosas, ¿cómo estamos aprendiendo la Biblia? Por eso hacemos cualquier cosa de la Biblia, ¿no? Hacemos lo que sea de la Biblia. Sacamos textos sin su contexto y hacemos lo que queramos de los pasajes bíblicos. Muy bien. Los profetas se dividen en tres. Ahora, entendiendo eso, mira aquí adelante, con esto finalizo. Malaquías acaba el libro. Pero aunque nosotros entendemos bien el profeta Daniel, Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma y el anticristo son los gobiernos que van a imperar el mundo entero, muchos no conocemos que cuando acaba Malaquías, cuando acaba nuestro libro del Antiguo Testamento, está gobernando la dinastía persa. Todavía no ha caído los persas. Todavía no está levantando el imperio griego, aunque ya hay vestigios de esto, pero todavía hasta Malaquías
¿Quién está gobernando el Antiguo Testamento? Los persas. Muy bien. Y los persas, esto es importante, los persas ayudan a la construcción del templo. Ahora, esto es lo que tienes que entender en la teología. Dios está preservando a la ciudad de Israel, a sus muros, a la humanidad, a los judíos, incluso cuando los gentiles, los paganos están gobernando el mundo antiguo. La preservación de Dios. Y no solamente eso, Dios va a utilizar a ellos. ¿Por qué? Porque en el decreto de Ciro, Ciro apoya la construcción del templo, envía bienes, envía materiales. Lo mismo pasa con Artajerjes. Cuando Nehemías le pide, Nehemías era el copero, ¿no es cierto? Apóyame, necesito ir a las casas de mis padres, está desierta, destruida. ¿Qué necesitas? Y le da consejo, le da ayuda, le da maderas para que construya los muros. ¿Qué estamos entendiendo ahí? Que Dios está utilizando al pueblo pagano para sus propios planes, para la construcción del templo. Y de esto va a hablar mucho el profeta. A ver, acá lo voy a decir un momento. De esto va a hablar mucho el profeta Ageo. Ageo va a hablar mucho de esto, de cómo Dios está utilizando un pueblo pagano para los planes de Dios. Entonces, no hay que sorprenderse, no hay que sorprenderse. Por eso alguien dirá, ¿cómo tú lees la Biblia católica? Si la Biblia católica lo hizo los romanos, lo hicieron los católicos, y un cristiano no sabe responder a eso. No, pero no eran los católicos. ¿Por qué divagas? ¿Por qué tienes miedo? Sí, lo escribieron los católicos. Ellos hicieron, no escribieron, perdón, agruparon el canon. Ellos trajeron el canon, sí, aunque aumentaron sus libros apócrifos. No negamos eso. Yo no niego eso. Pero ¿qué me enseña la teología bíblica? Dios usa paganos, no creyentes, incluso para sus propios planes. Dios utilizó a un mundo católico para que por medio de ellos viniera también la revelación del canon. Porque si tú estudias las cruzadas y la historia neotestamentaria de cómo los católicos surgieron, porque hay que decir algo, amados hermanos, y lo voy a decir acá, espero que haya maduros acá en la fe. Los católicos, en un inicio, sí eran cristianos, porque católico es universal, y eso es la iglesia, es universal. En lo que estamos en contra es católico romana, en eso estamos en contra, eso no aceptamos, eso es la religión que ahora tenemos. No, católica romana no, la católica sí, porque católica ¿qué es? Universal. De eso no hay ningún problema. El punto es de dónde han sacado los romanos, las enseñanzas, los principios que ha salido desde el Vaticano. Eso es otra historia, pero acá te estoy sentando en esa verdad. Dios utiliza pueblos y naciones paganas para sus propios propósitos, como utilizó a los persas con el gobierno de Ciro y el gobierno de Artajerjes. No te hagas nada extraño. Dios utiliza, ¿por qué? Porque la soberanía de Dios está por encima. Entonces Dios siempre va a utilizar. Utilizó a los babilonios. Porque ¿qué le dijo Dios al profeta Jeremías? Utilizaré mi pueblo, dice. Lo mismo dice en Joel, hablando de a los asirios. Traeré mi ejército, dice. Dios utiliza pues a los paganos. Dios utiliza a los malos también para sus propios planes. Veamos así a Dios. Dios tiene el control de todo. No hay donde perderse, hermanos. No hay por qué divagar, no hay por qué discutir. Está bien. Lo mismo pasó con los reformados. Dios utilizó a los reformados, a Martín, a Calvino, para tener una esclaración y contraatacar las verdades que estaba instalando el reino católico romano. Pero por eso son ellos importantes, son cristianos. Muchos pensamos que no, por las persecuciones que hizo Juan Calvino. Calvino mató a muchos cristianos, por si no saben la historia. Entonces no se trata de si Dios solamente va a usar a su pueblo, no. Dios también para la preservación utilizó mundos o gente pagana. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Sabes por qué los judíos pasaron 450 años o 400 años en Egipto? ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba utilizando a los egipcios. ¿En qué sentido? En la unión de Israel. Si Israel no hubiera estado esos 400 años ahí en Egipto, se hubieran dispersado. Porque en la etapa del Génesis, todos estaban esparciendo, hacían su dinastía, hacían sus patriarcados, ¿sí o no? Tomaban sus familias y se iban a formar otra nación, otra nación, otra nación. Eso hubiera pasado con los 12 hijos de Israel, pero Dios utilizó la hambruna y a Egipto para que Israel entrara ahí y ahí se quedara unida hasta que Dios cumpliera sus planes. ¿Lo habías visto así? Hermano, tienes que entender la línea teológica, cómo Dios está actuando en esta historia. Espero que lo hagas entendido, ¿no?
Malaquías finaliza, Persa dominando, todavía los griegos no están dominando. Malaquías habla de una futura restauración para Israel y se acaba el periodo del Antiguo Testamento. Ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Así hemos visto el día de hoy la línea teológica del Antiguo Testamento. Perdón, la línea de los 7 periodos de historia del Antiguo Testamento bajo un denominativo, un pueblo, Israel. Velo así, esto te va a abrir el panorama al Antiguo Testamento y esto te va a abrir el panorama al Nuevo Testamento. Ambos te van a abrir el panorama de toda la Biblia. ¿Entiendes lo que hemos visto al principio? Histórica, teológica. Histórica, teológica. Muy bien. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer. El siguiente viernes estamos aprendiendo un poco más. No te pierdas. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Son los 5 libros que voy a exponer el día viernes. Un resumen bárbaro, amplio para que tú puedas tener conocimiento a lo que se viene. El libro de Josué. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Pueden prender sus micrófonos los del Zoom. Que Dios los bendiga. Despídanse para los del Facebook. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Bendiciones. Realmente aprendí bastante. Muchas bendiciones. Bendiciones, hermano. Saludos y bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos todos. Gracias, pastor. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Bendiciones con todos, también igual. Gracias, bendiciones, Muchas pastor. bendiciones con todos. Bendiciones, Dios le bendiga a todos.